Bueno, buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar de esta nueva actividad que estamos generando desde la Fundación Claves. Para quien es la primera vez que participa de alguna actividad desde Claves, les contamos que somos un grupo de personas que venimos con distintos recorridos, con activismos diversos, fundamentalmente en los derechos de las mujeres, en los derechos humanos, también en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, y también en la búsqueda de promover algunas discusiones, algunos encuentros, algunas reflexiones de temáticas que si bien siempre nos inquietan, o que han ido instalándose en la agenda pública cada vez con mayor fuerza, creemos que en este momento complejo de crisis económica, de crisis sanitaria, diría de tensiones y pujas políticas, claramente es interesante poder analizar, bueno, qué pasa con, cómo impacta todo eso en nuestra vida cotidiana, particularmente en este uso del tiempo, por qué resulta interesante visualizar el tiempo que nosotras ocupamos en hacer un montón de cosas y qué pasa con esa visualización una vez que identificamos esos tiempos. ¿Qué es la economía feminista o de alguna manera qué aporta esta mirada a la concepción tradicional, liberal o neoliberal de la economía de los últimos años? ¿Qué riqueza instala poder pensar la economía desde este lugar, desde el feminismo? Y también porque hay uno de los temas que por eso también tenemos un invitado en particular, porque es importante tener mecanismos, dispositivos que nos indiquen de manera estadística la dimensión de algunas situaciones, ¿no? Indicadores que nos interesan que tengan también esta mirada de género, una mirada de diversidad sexual. ¿Para qué sirven los indicadores? ¿Es posible que nosotras en nuestra vida cotidiana construyamos indicadores? ¿Para qué les sirven al Estado los indicadores? ¿Los tenemos, no los tenemos? Esas son algunas de las inquietudes que nos motivaron a llevar adelante esta iniciativa. En este encuentro hay un grupo de personas que recibió materiales, que recibió unos videos, porque nos interesaba que aparte del encuentro virtual se pudieran hacer previamente algunas lecturas, y hemos contado con la presencia de dos de nuestros panelistas de hoy, también en esa producción audiovisual. Así que sin más preámbulo, y agradeciéndoles por supuesto tanto a Lu como a Marcos, que hoy tiene nombre de Analía, pero se llama Marcos Barberis. La primer presentación es para Lucía. Lucía es estadística, porque siempre nos equivocamos y ponemos estadista, es estadística, de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la Universidad Nacional de Rosario, investigadora del CONICET, integrante del equipo de Género y Economía, también de la misma facultad, está también en la producción de datos de la universidad. Un montón de cosas hace Lucía que, si quiere, nos puede extender un poco más sus recorridos académicos y también militantes, seguramente. Y Marcos Barberis, que después lo voy a mencionar, por supuesto, para darle la palabra. Y Marcos, le puse ahí en el flyer, inquieto por los indicadores de estas características que estamos construyendo, ¿no? Con perspectiva de género y diversidad, trabajador, psicólogo social, y también con muchos recorridos militantes y de gestión pública. Así que bueno, volviéndole a pedir a todas, por favor, que cierren los micrófonos. Está silenciada Gaby. Está silenciada, Gaby. Ahí está.
No, les decía que No no sé eras si les vos llegué a la que presentar tenía a que Marcos. cerrarlo. Claro. Alcancé a presentarlo a Marcos, ¿me escucharon? Llegamos a lo de inquieto por los datos y... Bueno, inquieto por los datos de género y diversidad, psicólogo social, también con una amplia trayectoria y de participación social, política, desde esta perspectiva, trabajador del Instituto Provincial de Estadísticas de la provincia, bueno, haciendo estas presentaciones, hincha de Colón, que no trajo nada ahora, pero en general suele presentarse con esa identidad. Así que, bueno, sin más preámbulos, lo primero que quería, para empezar con Lucía, es esto, ¿no? ¿Qué aporta mirar la economía desde esta perspectiva feminista? En función de lo que venimos trabajando, de lo que venimos observando, estamos en este contexto. ¿Por qué es importante mirar la economía desde esta perspectiva feminista? En un primer lugar esa pregunta, y también, Lu, tu experiencia y tu mirada, por supuesto, particular en estas experiencias de uso del tiempo y cómo alimentan esta mirada de la economía, ¿no? Te dejo. Bien, bueno, vos planteabas cuando se iniciaba, bueno, primero de todo, gracias Gaby por la invitación, la verdad que siempre es un gusto charlar con vos y son interesantes los debates que se generan, así que bueno, me gusta mucho, son muy enriquecedores, así que bueno, muy contenta. Y como charlaba un poco cuando recién nos conectábamos, esta cuestión de este avance neoliberal, la economía feminista en sí misma intrínsecamente viene a cuestionar ese sistema, ¿no? Y pareciera cuando uno lo plantea como una forma de ver las cosas, digamos, como si me parara desde un lugar a ver las cosas de una forma distinta, y en realidad lo que intenta es abrir el foco sobre una economía que estuvo siempre centrada, explicada a través de un hombre europeo, blanco, heterosexual, y del mercado, ¿no? Y era ahí a donde parecía existir todo, donde todo el sistema parecía acabarse, y entonces lo que la economía feminista intenta hacer es abrir ese foco, abrimos el panorama y vemos cómo se sustenta esa economía. Entonces nos damos cuenta que, bueno, hay una fuerza de trabajo que sostiene este sistema, pero es una fuerza de trabajo que se reproduce, que para la reproducción necesita una mujer, una persona gestante. Para su cuidado no necesitaría específicamente una mujer, pero en la práctica sucede que son las mujeres las encargadas de este cuidado continuo que hace que una persona esté lista una mañana para ir a trabajar. Entonces, como que no es casual que el foco se corra de la base de ese sistema, ¿sí? Si yo estoy lista para trabajar es porque comí, porque alguien preparó esa comida, porque alguien la compró, porque alguien me cuidó, porque alguien me llevó a la escuela, ¿no? Entonces pareciera como quedar a partir del hogar hacia afuera se maneja la economía, del hogar hacia adentro, bueno, saldrá a trabajar a quien más le conviene, con esta lógica que tiene la economía neoliberal de maximizar una ecuación, ¿no? Como si no, tampoco jugaran los deseos, ¿no? No jugara el deseo de ser madre o no jugara el deseo de una mujer de trabajar, más allá de que su salario a la hora de salir a trabajar y en ese momento sea menor que el de su pareja. Bueno, la economía feminista abre eso, abre el panorama, incluye en el sistema una parte que está invisibilizada y ahí se conecta con la idea de los usos del tiempo, o sea, todo este cuidado, toda esta tarea que nosotros no vemos, que muchas veces no somos conscientes, y también le comentaba a Gaby cuando arrancábamos, que cuando existe un instrumento que viene a aparecer de la mano de la economía feminista, que son las encuestas de uso de tiempo, que son instrumentos que tratan de registrar esas tareas. Y lo interesante es que estos instrumentos son muy especiales porque nos tienen que preguntar por cosas que nosotras mismas tenemos invisibilizadas, ¿no? Entonces, la simultaneidad de las tareas, no es un instrumento que dice qué estabas haciendo de 7 a 8. De 7 a 8 yo podía estar mirando la tele, preparando el desayuno, cuidando a alguien, por esa multiplicidad de tareas, ¿sí? Que al fin y al cabo son las que después permiten que se sostenga este sistema, ¿no? Entonces ahí es cuando aparece la encuesta de uso de tiempo, aparece la idea de medir los usos del tiempo, generando muchos debates, ¿no? Como
¿Qué pasa si esa medición integra el Producto Bruto Interno? Interesantísimo debate. ¿Qué pasa con ese trabajo? ¿Lo monetizamos? ¿Con qué valor no lo monetizamos? Bueno, una riqueza de debate que se abre con eso. La idea de medir el uso del tiempo es tratar de clasificar. Existe de la mano de este instrumento que releva, que puede ser un diario de actividades, ¿sí? Que es un instrumento muy detallado, que nos pregunta todo nuestro día anterior, o un módulo que acompaña alguna encuesta. En Argentina en el 2013 se hizo acompañando a la EPH. Lo que trata es de registrarse todas las actividades y categorizarlas, ¿sí? Saber lo que es el ocio, las actividades que yo dedico a mi cuidado personal, dormir, bañarme, cuidar, tiempo de voluntariado. Bueno, existen categorías. Esas categorías existen clasificadores internacionales y existen clasificadores que se adaptan a veces a algunos países. Por ejemplo, Bolivia tenía su propio categorizador, de alguna manera, clasificador de actividades, porque también ahí juegan cuestiones culturales de los usos del tiempo. Entonces, por una idea de comparabilidad a la hora de desarrollar estas encuestas, que muchas fueron financiadas también por organismos internacionales, como dando ahí un comienzo ya hace bastante tiempo de esto del uso del tiempo. Y hace poco leía un libro que es de economía, pero me llamó la atención, que es del año 95, que se llama Out of the Margin, fuera del margen, y había un debate muy interesante que decía que siempre cuando uno tiene la lucha feminista tiene que estar atento ahí que no la domestiquen, ¿no? Que no la coopten y de alguna manera eso termine siendo funcional a alguna cuestión y no quede en ese lugar disruptivo, ¿no? De político, de reclamo, de búsqueda, ¿no? Y hacían un análisis muy interesante que decía, ¿qué pasa si nosotros el trabajo no remunerado lo metemos en el PBI? ¿Cómo se comparan los países? ¿Qué pasa con lo que es el trabajo para el mercado? Entonces, si yo en una época de crisis el trabajo que es para el mercado se va al trabajo voluntariado y al trabajo doméstico, y esa división desaparece y toda se contabiliza de manera global, puede cambiar la diferencia. O sea, si un país tiene mucho trabajo doméstico, de cuidado y voluntariado, podría ser, si uno lo mete en el PBI, es subir ese PBI. Bueno, entonces, ¿cómo complejizar? Porque lo que decían que a mí me gusta mucho es cuando una medida es muy aceptada, o sea, yo obviamente medir, como Gaby decía, ¿para qué sirve? Sirve para ir a reclamar una política pública, para ponerle número a una situación social que muchas veces es conocida, pero los números en este mundo tan positivista terminan de hacer ahí como el clic en muchas cabezas, ¿no? Pero bueno, tener ese cuidado de que cuando una medida ya es muy aceptada, es como cuando algo ya es muy aceptado en el sistema científico, o cuando algo es muy aceptado ya, tenemos que tener cuidado de que no sea cooptado y no sea usado con otra visión. Y ahí también juega el tema de que la pobreza de tiempo, que es una medida que también aparece ahí asociada, tiene distintas propuestas, que una es dejar las dimensiones, es decir, soy pobre de ingreso o no, soy pobre de tiempo o no, y otra es monetizarla. Y ahí aparece un debate interesante, porque si yo la monetizo, mi hora de trabajo no remunerado, ¿cómo la monetizo? ¿Con qué valor? ¿De una empleada doméstica? Que es uno de los trabajos con... Y si la monetizo, genera un mercado, estoy aportando al neoliberalismo, nuestro trabajo remunerado se va a convertir ahora el trabajo no remunerado en otro mercado, ¿cómo sería? Bueno, entonces se genera un debate riquísimo, ¿no? En el que uno tendría que pensar cuál sería la idea, ¿no? ¿Cuál sería y ahí aparecen distintas visiones, hay muchos que van hacia la renta, otros que dicen, bueno, que se le ponga un valor a la hora de trabajo no remunerado. Yo particularmente no lo veo tanto de esa manera, pero es una visión más personal mía que puede entrar en debate. Bueno, entonces, la economía feminista viene a abrir ese foco, viene de la mano de este instrumento que es muy interesante y muy rico y que cada vez se está incorporando en las agendas de los organismos de estadística oficiales, los organismos de estadística oficiales tienen una batería de relevamiento, como puede ser la encuesta permanente de hogares, la encuesta nacional de hogares urbanos, etcétera, que son operativos, la encuesta de gastos, que tienen que ver con todo lo que es la planificación del Estado, y bueno, incorporarle el uso del tiempo, obviamente quizás no con la misma regularidad de una EPH que está pensada para indicadores que son laborales y que son coyunturales y que se hace de modo trimestral, pero sin incorporar de cada tanto tiempo alguna encuesta de uso de tiempo que está más ligada a cambios estructurales, porque está más ligada a cuestiones culturales y políticas que no tienen el mismo movimiento que puede tener un indicador, por ejemplo, de empleo. Bueno, un poco para empezar por ahí. Sí, No Lu, sé. y también
me parece que seguramente esas encuestas que miden el tiempo van a tener algunos cambios en este contexto de pandemia, ¿no? Es decir, las tareas son las mismas. ¿Qué cambiaron en esas tareas en toda esta etapa donde estamos al interior de nuestros hogares, dentro de las posibilidades, por supuesto, y todo lo que eso implica? Más todas estas actividades que en el mejor de los casos tienen que ver con la formación y lo que uno elige hacer, como es estar escuchando esta charla o participando de esta charla. Pero en muchos otros casos no tiene que ver con una elección ni con el placer, y también están ocupando un tiempo diferente. ¿Cuál es la realidad de ese uso del tiempo que ustedes vienen pispeando? Seguramente todavía no tienen datos, pero que vienen observando, que es diferente a otro tiempo. Bueno, algo que me parece que es muy importante lo que traes acá de esta cuestión de la elección, que traes primero, que es muy importante porque muchas veces aparece esta idea de que la economía feminista viniera, no sé, a querer arrancar a las mujeres de sus hogares tranquilos. Y la idea es que podamos elegir, ¿sí? La idea es que eso, si uno realmente quiere quedarse en el hogar y le encanta y quiere tener 5 pibes saltando en la cabeza y le gusta, esa es una elección. La idea es que sea la elección, ¿no? Y un poco lo que pone la situación de aislamiento un poco en evidencia es como se ve más este solapamiento de las tareas, ¿no? Porque están ahí en vivo, ¿no? Esta cuestión de que se ve mucho, por ejemplo, yo soy docente y lo veo mucho en mis colegas docentes, que están armando las clases y tienen los chicos alrededor, o estoy hablando con una colega trabajando y se siente mamá, mamá, mamá atrás, ¿sí? Entonces es como que pareciera, con la mayoría de la gente que hablo, y hace poco también en el diario El Ciudadano sacamos un artículo y mucha gente decía, uy, qué interesante esta cuestión de tomar conciencia de esta simultaneidad de las tareas, digamos. Me parece que la pandemia tuvo un efecto así como si fuera que algo que está distribuido en el tiempo y que uno lo lleva casi en su vida diaria, te obligó a parar ahí, a ver esa simultaneidad de las tareas que vos tenés, con muchas personas que, como yo, que seguimos trabajando desde nuestra casa, eso se hizo totalmente evidente. Y bueno, la cuestión de la medición en este momento es súper complejo. Fijémonos que es un año que es el del censo, que ahí está el censo en total, y lo mismo la EPH que se llevó a modo telefónico, digamos, hay todo un debate ahí también de cómo la idea de una medición que es compleja supone una cierta igualdad en su calidad de medición. Es decir, si yo hago una encuesta presencial habitualmente y la cambio a telefónica, va a haber ahí todo un tema de ese cambio de modalidad. Es decir, hay un sesgo en la respuesta, uno se imagina, ¿no? O sea, al hablar por teléfono y no al hacerlo presencial, ¿no? Empieza a jugar todas estas cuestiones de cómo cuestiones tan sociales, tan culturales, tan subjetivas, dialogan con el hecho de medirlas, ¿no? Entonces, bueno, si bien hay una cuestión en el aire, hay un debate, apareció también el informe que hizo Nación sobre el trabajo no remunerado, que también ahí es donde también a mí me preocupa esa cuestión del PBI, que hay que tratar de mirarlo ahí, que de golpe entonces vamos a ir a completar las crisis, a tapar las crisis económicas con el trabajo no remunerado, y no, o sea, no, como que no nos agarren la lucha feminista para cubrir algún tipo de bache. Entonces, bueno, habrá que ver ahí, hay muchas propuestas, el INDEC tiene una propuesta de encuesta de uso de tiempo, está apareciendo, está tratando ahí de casi establecerse como en el calendario de relevamientos oficiales, y bueno, vamos a ver ahí qué pasa, digamos. Hay muchas formas de medirlo, y lo que sí veo yo en el aire, en los comentarios, en la tarea docente, que se ve muy claramente, está como una toma de conciencia y una cosa que se extremó porque aparte, al estar los menores fuera del sistema educativo, digamos, no completamente, pero los más chiquitos sí, algunos sí, o el tema de que las tareas o muchas cosas las tienen que hacer con los padres. Bueno, hay todo ahí un tema que puso como una lupa, o evidenció o agrandó este solapamiento de las tareas. Y por otro lado, el tema de las tareas de cuidado, que si hay un adulto mayor que es de riesgo, son las mujeres las que principalmente hacen las tareas de cuidado. Y no sé cómo están los números en la cuestión de los médicos, pero sí en lo que es enfermería, en lo que tiene que ver con las camas, ese tipo de tareas de cuidado, son en su mayoría feminizadas. Y también pasa mucho en la docencia. Entonces vemos que hay muchos sectores de estos personales esenciales
que están ligados al cuidado, y pues bueno, ahí aparece también el tema de las mujeres con una especie de carga cultural, como si hubiera nosotros una capacidad de cuidar que viene no sé con qué, de dónde sale, pero sí sé de dónde sale, de que hay un sistema que necesita cuidadoras, ¿sí? Que idealmente sean cuidadores, para sostenerse. Entonces no es casual. ¿Por qué es invisible? Porque el sistema capitalista descansa en esa base de trabajo no remunerado, y si lo evidenciamos ahí ponemos en jaque al sistema un poco. Y yo creo que la economía feminista no es cómoda, agradable, divertida, tiene que incomodar un poco ahí, generar ruido, dudas, preguntarse, ¿y qué hacemos? Me parece que poco tiene esa función. Gracias, Lu. Marcos, que te vi ahí que te estabas quedando en la oscuridad y fuiste a prender la luz, me parece. Bueno, muchas gracias por estar. Marcos está en Santa Fe y esa es una ventaja dentro de esta pandemia, que aprender a utilizar estas tecnologías, estas plataformas, también habilita algunas cosas que quizás no lo hubiéramos pensado de esta manera. Así que Marcos está en Santa Fe, ya lo había presentado. La pregunta para vos, Marcos, es ¿para qué sirve un indicador? ¿Y, y cuáles son esas pistas que vos algo tiraste en los videos, que podrían construir un indicador inclusivo, por decirlo de alguna manera? Bueno, de arranque un poco retomo lo que decía la Lu. Son siempre espacios, ¿se escucha bien, no? Sí. Bien. Son siempre espacios como irruptivos, digamos, ¿no? Para quienes venimos de algunos lugares, de algunos planos duros, poder como desarmar o desovillar o desmalezar esos planos como están duros. En estas charlas son siempre lugares bien irruptivos que están buenísimos, porque después van aportando algunas discusiones y también va dejando como una resaca, digamos, de lo que uno discute, de lo que uno habla, que siempre van interviniendo después, ¿no? El hacer cotidiano cuando uno vuelve a mirar cuadros llenos de números, ¿no? Que es el tema, ¿no? ¿Cómo hacemos para atravesar clave feminista en una Matrix, ¿no? Y en eso, bueno, ahí voy un poco, ¿no? De lo que decía la Lu. O sea, ¿cómo hacemos para atravesar claves feministas en una Matrix que está pensada, construida, consolidada e históricamente probada que no es para el feminismo? ¿Está? O sea, intervenir y perforar en una Matrix donde tiene encuadres neoliberales, patriarcales y todo lo que le podemos sumar a esos dos conceptos, que son dos indicadores de los cuales se desagregan y se desprenden un montón de variables, bastante oscuras, ¿no? Pero bueno, entonces, esa es como una primer, tomo esta idea de pista, digamos, que está buena que pensemos, ¿no? Nosotros hablamos de datos, construimos datos, intervenimos con datos, nos tomamos un mate con datos, pero hay que empezar a seguir dándole la vuelta de qué manera somos cómplices y vamos aportando una complicidad que esos datos insisten en relevar encuadres que a nosotros nos parecen un poco más, con un poco más de apertura, pero que en definitiva siempre van a hacerle el juego a esta matriz que ya está creada, ¿tá? O sea, ¿qué quiero decir vamos a ponerle un nombre a la matrix, ¿tá? Que un poco lo hablamos en la charla en aquel momento. Elementos básicos, y luego ahí corregime, pero digo elementos básicos: censo, encuesta, registros administrativos. Los registros administrativos, para tomar y acercarnos un poco a la Matrix, que es desde donde se desprenden un montón de datos, que son datos que se desprenden cuando no se producen las encuestas, que son los registros administrativos que cada UNE deja en el Estado
por cualquier tipo de acercamiento que vayamos, al centro de salud del barrio, a la oficina de IAPOS, ¿no? O a la comisaría, o a, no sé, podemos llegar a ir a hacer una consulta sobre bacheo e iluminación porque no se nos corta la luz a las 8:30 de la noche, todos los días. Todo eso genera como le dice la palabra, un registro administrativo, ¿tá? Que genera una catarata de datos importante. Mi primera pregunta es, ¿de qué manera procesamos estos datos? ¿Cómo procesamos estos datos? ¿Tá? Sí. En general, creo la que... La tarta me quedó dura porque quedó en el horno la masa. Bueno, ahí tenemos un uso del tiempo, ahí ¿no? tenemos un uso del tiempo. Yo creo que simultánea. Es una creo tarea que Marisa está escuchando la charla y organizando la tarta, ¿no? O algo por ahí, ahí va. Bueno, entonces, no es, bueno, hay una situación. ¿Cómo organizamos o cómo logramos meternos en ese meollo de la discusión que son la construcción de la estructura de los registros administrativos? Porque pensamos en estadísticas con perspectiva de género, pero sin embargo, a nadie escuché poder pensar los registros administrativos con perspectivas de género, porque a veces las encuestas, y ya lo venimos charlando, a veces las encuestas van a ser como un como sí, en clave de, ¿querías el dato? El movimiento y las organizaciones sociales querían el dato. Bueno, yo te doy plata. Vos hacés la encuesta. Yo total tengo los registros administrativos. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo intervenimos? ¿Cómo pedimos? ¿Cómo le exigimos al Estado para trabajar con los registros administrativos? ¿No? ¿Y de qué maneras podemos monitorear la reconstrucción de los registros administrativos? En ese sentido, los registros administrativos, para ir en clave como sencilla, para no hablar en dialectos, son eso, gurisa y gurice. O sea, son los sistemas que se crean en los organismos del Estado que ingresan los datos. Esos sistemas tienen variables distintas, de donde cada variable, si uno los trabaja, puede producir indicadores. Claramente, esos sistemas son distintos, son diversos, no hay una sola forma de armarlos esos sistemas, por lo cual siempre el Estado termina tropezando en un bodoque de datos con variables distintas que cuando vas a buscar esos datos no existen, no están. ¿tá? Entonces, esta es como una primer, como en clave de pista, digamos, que lo puso la Gaby, que la dejo ahí para que la podamos discutir, o podamos, intentar o poder acompañarme en esta angustia que yo tengo cada vez que me encuentro con los registros administrativos y están planificados, organizados, estructurados en claves patriarcales, ¿no? Entonces, después, volviendo un poco a la pregunta de la cual me fui, ¿qué son los indicadores? Bueno, los indicadores indican. No hay que darle mucha rosca a una situación que es más o menos eso. Ahora, ¿qué queremos que nos indiquen, digamos? O sea, ¿cómo vamos a buscar esos indicadores? ¿De qué manera vamos a ir a construir esos indicadores? ¿no? Para construir esos indicadores, claramente necesitamos bases de datos sólidas, nutridas y actualizadas. Entonces, no es azaroso que la encuesta de uso del tiempo no sea una encuesta permanente en el Instituto Nacional de Estadística y Censo. No es azaroso que no tenga presupuesto la encuesta de uso del tiempo. Porque es la encuesta de uso del tiempo la que genera los indicadores válidos, o por lo menos con menor cantidad de tiempo, o sea, con los cuales podemos sentarnos a pensar políticas públicas, intervenir al Estado con políticas públicas. Las organizaciones sociales, las organizaciones de mujeres tienen datos mucho más nutridos, digamos, para poder pensar de qué manera cuestionar, planificar, ejecutar, monitorear las políticas públicas junto con el Estado o por fuera del Estado. Si nosotros creemos que la estadística es, o al menos yo lo creo, o al menos me lo fui creyendo,
cuando empecé a trabajar en IPEC como psicólogo social, que la estadística es una herramienta o es una de las herramientas muy válidas e invisibilizadas que construyen las políticas públicas, y que muchas veces son corridas, o que las formas de nutrirse de las estadísticas son muchas veces poco metodológicas, para ponerle un nombre prolijo. Si nosotros creemos eso, bueno, si nosotros creemos que las estadísticas construyen, bueno, tenemos que construir una forma válida de reconstruir las estadísticas y los datos. Y en esto insisto en una discusión, insisto en algo que seguro va a volver, pero bueno, en mi lugar de varones es difícil de decirlo, pero yo insisto que el movimiento de mujeres tiene que darse una discusión en relación a la construcción de estadísticas feministas. Me parece que tiene que ponerlo como un eje de campaña, como un eje de discusión válido y de debate al momento de poder pensar y de poder sentarse junto con el Estado. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que muchas veces los movimientos de mujeres reconstruyen estadísticas o indicadores. Está buenísimo, ¿está? Ahora, ¿no será que además de eso hay que pedirle al Estado que reconstruya su forma de construir los datos? Porque siguen estando en claves muy patriarcales también, además de tener tu propia estadística. ¿No será que el Estado además es una forma de intervenir en los monitoreos, en las evaluaciones, en las encuestas permanentes? O sea, las invito, y los invito, estoy viendo todas mujeres, pero bueno, a, por favor, acercarse a lo que es el cuestionario y a las variables que propone la encuesta permanente de hogares. Entonces, si nosotros tenemos un encuadre donde, pongámosle sutilmente, se desliza muy patriarcal o muy vinculado a los datos orientados al varón, donde la mujer sigue estando deslizada en un lugar secundario, ¿tá? Entonces, y tenemos una encuesta de uso del tiempo que lleva 6 años sin hacerse, ¿no será que además le tenemos que exigir al Estado que ejecute presupuesto para poder tener datos válidos en claves feministas, además de lo que producen las organizaciones sociales? Seguimos discutiendo, por ejemplo, cómo pensamos los femicidios. Bueno, ¿no será que hay que sentarse con el Estado a discutir de qué manera el Estado contabiliza las formas de los femicidios? O sea, ¿cuándo es uno, cuándo es otro? ¿Por qué un homicidio? ¿Por qué un femicidio? Bueno, todo ese tipo de discusiones son las que me parece el movimiento de mujeres tiene la fuerza suficiente para poder darla. Pues bueno, me meto en relación al... dos cosas ahí como para ir encuadrando. Me gusta pensar en la idea del uso del tiempo, pero me encanta también pensar en la idea del uso del dato, ¿no? Y siempre hay un meollo de discusión que es, bueno, ¿de qué manera usamos el dato? ¿No? O sea, bien, ¿hay formas de medir o tenemos por lo menos algunas formas para poder saber cómo el tiempo interviene en la vida cotidiana? O sea, ¿de qué manera nosotros intervenimos la linealidad del tiempo? O por lo menos el tiempo que en Occidente entendemos como tal, ¿no? No vamos a venir con las teorías mayas, pero digo, en la forma del tiempo en la vida cotidiana. Ahora, ¿cómo pensamos en el uso del dato? ¿No? O sea, ¿de qué manera se utilizan los datos que nosotros tenemos todo el tiempo? Porque ahí la otra vez estaba en una mesa con una piba que era antropóloga, y era esa, digamos, y yo de alguna manera proponía esta discusión acerca de qué entendemos, qué es lo que nos hicieron entender acerca de qué es un dato. O sea, porque datos tenemos, o sea, datos hay. Datos construimos, todo el tiempo construimos datos. Ustedes, no sé, a ver algunos nombres, Marisa, Cecilia, Celeste, Daniela, todas construyen datos. Lucila, todas construimos datos.
y porque hay datos dando vuelta y nosotros vamos construyendo datos. Ahora, ¿cómo utilizamos esos datos que nosotros construimos o que el Instituto también de Estadísticas y Censo, el Instituto Provincial de Estadística y Censo tiene en el acumulado? ¿Cómo es que se utilizan esos datos? ¿Quién los tiene? ¿Cómo se accede a esos datos? ¿Cuál es la forma de accesibilidad a esos datos? ¿No? Y cómo esos datos, nada, podemos mezclarlos, juntarlos, articularlos, ponerlos en la acción, y me parece que ponerlo en clave de dejar de pensar o en clave de aportar a que los datos, más allá de ser un regocijo de estadísticos, psicólogos sociales, sociólogos, antropólogos y demás, y trabajadores sociales, hay que construir una nueva opinión pública acerca de los datos. O sea, cómo acercamos a la opinión pública y cómo acercamos a un montón de gente a los lugares donde están los reservorios de datos, ¿no? Y sobre eso decir, bueno, a ver, ¿cuáles son, cuáles están y cuáles faltan? Está bien que los censos sean cada 10 años, para mí sí, pero ¿cómo se define eso? ¿Por qué? ¿Quién lo define? Es obvio para mí, para la LU también, pero todo el mundo sabe por qué se define que el censo es cada 10 años. O sea, hay situaciones que a mí me parece que hay que repensarlas si nosotros queremos de verdad construir datos colectivos o construir datos en clave más populares y plurales, porque si no, seguimos dejando encapsulados algunos datos donde después se nos hace muy difícil poder entregarlo y que esos datos tengan pregnancia, y esta es la palabra que quería traer. La idea de tener pregnancia con la construcción de los datos y la devolución de los datos. El año pasado con Lu formamos parte de una encuesta que fue la encuesta trans que se hizo a nivel provincial, una encuesta muy importante, donde esto estuvo mucho dando vuelta, que es cómo vamos a buscar datos muy potentes, muy fuertes, muy en la interioridad de esas personas que tienen tránsitos muy atravesados por situaciones de vulnerabilidad, y nosotros vamos a querer tener datos de esas personas, porque cuando vamos a querer tener datos de esas personas, le estamos diciendo que estos datos son para poder pensar en la construcción de posibles políticas públicas. Entonces, más allá de lo que resultó de la encuesta, porque no estamos acá para hablar de la encuesta, me parece que lo que hay que hablar es qué es lo que va haciendo el Estado y las organizaciones sociales con estos datos, con la forma que nosotros vamos a buscar el dato, lo procesamos y lo devolvemos, pero que el dato sigue sin tener permeabilidad, o sea, sigue sin tener incidencia en muchas políticas públicas. Porque aparentemente el dato sigue siendo el dato fuerte, el que esperamos, la baja del trabajo y la construcción de la inflación, o sea, el IPC, ¿no? Ahora, sobre toda la otra cantidad de datos, parece que lo quali siempre tiene un ronroneo donde es muy difícil salir a medir lo quali y es muy difícil poder pensar políticas públicas a partir de la construcción estadística de datos cualitativos, ¿no? Yo ahí quiero hacer, Marco, si te parece, un aporte a lo que vas comentando. Hay varias cuestiones, digamos. Una es que los relevamientos estadísticos son buenos en Argentina, hay muchos, y lo que yo pienso más allá de la temática, digamos, atravesada por el género, muchas bases de datos están subexplotadas. Yo a veces cuando me pongo a ver la cantidad de preguntas que tiene la EPH para detectar la situación laboral, que muchas veces aparece esto de lo que anda en el aire acerca de los indicadores, por ejemplo, la hora trabajada. Y vos decís, no, pero la hora trabajada es un indicador propuesto por la Organización Internacional del Trabajo, o el censo. El otro día un periodista ponía en Twitter, ¿por qué el censo cada 10 años? El censo es un operativo carísimo y que una recomendación internacional es hacerla cada 10 años, ¿no? Entonces aparece también como algo sobre el dato que a mí me parece que cuando juega el feminismo, que es disruptivo y que la cifra no alcanza para responder porque el feminismo
va con la subjetividad, y eso es algo que es fuerte y que a mí me parece valioso del feminismo, me parece que también los datos tienen un contexto y tienen una carga subjetiva en lo que es la lucha feminista. Entonces, me parece que hay un desafío, incluso uno cuando se mete en las epistemologías feministas, en la forma de investigar, aparece esta idea, por ejemplo, a ver, históricamente la medición y lo cuantitativo es intrínsecamente neoliberal, y si uno abre un manual de econometría, se han utilizado los números para sustentar teorías horrorosas, ¿no? Y de alguna manera la ciencia, cuando se para en un lugar ultrapositivista en el que la cifra legitima alguna cuestión, y aparece con esta idea de neutralidad que se asocia al dato también, que es muy peligrosa, ¿sí? Esta idea de objetividad que rodea un dato, ahí también hay un debate. Y es interesante leer las epistemologías feministas que pretenden, digamos, decir, bueno, ¿cómo rescatamos esta arma que de alguna manera, si me permiten esta cosa un poco poética, el enemigo ha tomado lo cuantitativo, el dato y la cifra, para decir, bueno, construyamos una objetividad fuerte, existe la idea de una objetividad, hagamos jugar lo subjetivo también en esta información, ¿no? Entonces, bueno, hay una polémica ahí de ese indicador como inocuo, como un número, ¿viste? Un número de muertos, un número de muertas, y qué pasa alrededor de ese indicador. Entonces, cómo uno, con la difícil tarea de hacer jugar lo cuantitativo y lo cualitativo, que es una tarea dificilísima, empieza a hacer un dato más rico, digamos, desde su construcción, que por ejemplo tenemos que rescatar que el Censo 2020 pregunta el género autopercibido, tenemos que contemplar que las estadísticas y las estadísticas vitales siempre han ido por detrás de los avances culturales. Uno abre un anuario que no tiene más de 50 años y puede encontrar hijos extramatrimoniales clasificados. O sea, es interesantísimo ver la historia de los informes de las estadísticas oficiales, que tenemos cosas que ahora son imposibles de pensar, decir, por ejemplo, clasificar a un hijo como idiota, por ejemplo, que eso aparece en anuarios que no son muy viejos. Entonces, siempre queda detrás. Por ejemplo, la idea de la jefatura de hogar es ultra discutida, ¿sí? Ustedes fíjense que en la encuesta permanente de hogares, toda la construcción del hogar pivota alrededor de un jefe, todos se referencian en relación a un jefe. Es un debate bárbaro esa pregunta, y es muy difícil reemplazarla, y se ha dado ríos de tinta de congresos y de discusiones en las que, bueno, se ponen en debate estos datos y la forma de cargarlo, y me parece súper rico, y me parece que empiezan a jugar las cuestiones subjetivas y a hackear también, porque la medición siempre es una reducción de la realidad. Eso hay también que tenerlo en cuenta. Entonces a mí me parece también que a la hora de informar los datos tiene que haber un análisis que los acompañe, ¿sí? Tiene que haber algo que sea político, que sea, bueno, el dato es político, intenta no serlo, como todo lo que se tiñe de neutro, ¿sí? Es intrínsecamente muy político, ¿no? Pero pareciera que uno va con una cifra, pero viene con una cifra, ¿sí? Como si fuera que si yo voy con que a mí me pasó algo, que yo sufrí algo, sería suficiente para un reclamo, ¿no? Pero hay algo ahí de la cifra como esa bandera que sirve para discutir. Y el feminismo plantea, desde un lugar de la objetividad fuerte, decir, bueno, ¿cómo rescatamos lo cuantitativo, el análisis, el indicador? Y bueno, es un desafío también construir otra forma de informar los datos, pero hay una propuesta también de cómo investigar desde los feminismos. Entonces, es un debate súper interesante. Pero bueno, no perdamos de vista que el Censo 2020 va a preguntar el género autopercibido, que nos va a permitir hacer un montón de análisis a partir de esa nueva pregunta, ¿sí? Que vamos a preguntar tanto el sexo como el género autopercibido, que esa discusión fue muy larga. Bueno, pero siempre el sistema, la academia, siempre va un poco por detrás de las luchas, ¿no? La lucha siempre ahí en la calle, en las organizaciones de mujeres, de travestis, trans, de disidencia, siempre va más rápido, ¿no? Y bueno, esa es lo bueno de la lucha. Pero bueno, es una discusión interesante, y también, como decía Marcos, que me parece importante, hay muchos datos también, hay muchos datos, y el tema es cómo se accede, cómo se informan, la deformación que hacen los medios de los datos, que agarran esto da más que esto y lo vamos a hacer titular, y cierran el debate a 2 números. Y eso es lo que tampoco podemos permitir quienes generamos datos. No podemos permitir que se hable, por ejemplo, de la tasa de desempleo y la subocupación. ¿Qué es la subocupación? Digamos, hay que abrir esos debates, porque muchas veces la cifra se usa para cerrar los debates. Entonces,
es una responsabilidad para mí también, quienes generamos datos, que también sepamos cómo se construyen. Muchas veces hay gente que vuelve a decir, bueno, no, hay varias formas de medir la pobreza. ¿Cómo hay varias formas? No, alguien es pobre o es... No me digas que hay varias formas de medirla, tiene que ser que lo pueda marcar. Bueno, por eso, un poco en eso, retomo, vi que había algunas preguntas, pero una cosa, digamos, y en esto es, el tema está también sobre eso, y me parece que ahí creo que vienen momentos irruptivos en relación al dato, es que el dato traza normalidad, digamos, ¿no? O sea, el dato construye, traza normalidad, y sobre eso me parece, en términos irruptivos, decir, bueno, ¿cómo construimos un contrapoder, digamos, del dato? Porque el dato siempre está tironeado en base al lazo y al trazo de la normalidad. Lo que hace es, sobre la línea de la normalidad, incorporar el dato, que objetivice, que de alguna manera también le dé forma, le dé vida a la normalidad, donde coexisten distintas normalidades, pero siempre es el mismo trazo. El dato que no coexiste en esa franja ancha o menos ancha de la normalidad, es el dato que no está, ¿no? Es el dato que vamos perdiendo en la catarata, ¿no? Entonces, ahí me parece que es decir, bueno, una cosa, primero, ¿cómo trazamos un contrapoder del dato? O sea, ¿cómo vamos a buscar esos datos que no tenemos en la franja de la normalidad que naturaliza las formas bestiales que tiene el sistema neoliberal en las normalidades cotidianas, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos a buscar eso? Y en eso planteo una cuestión cuasi psicoanalítica mía, que es, yo también me siento en situaciones de complicidad cuando el registro único de violencia hacia la mujer también forma parte de esa franja de la normalidad. Entonces, ¿cómo también la violencia por cuestiones de géneros también hoy y también siempre formó parte de ese lugar? Entonces, es cómo trazamos o cómo buscamos o qué medimos o qué indicadores tomamos para poder desmalezar, desmorrugar, digamos, el dato que otorga un cuadro en relación a los totales de registro de situaciones de violencia hacia la mujer, las totales de mujeres, los totales de tipologías de violencia que están por ley. Lo que hicimos que está por ley es otorgarle un número. Bueno, por ley son estos 5 tipos, de estos hubo 8.964 registros, yo te digo cuántos son y cuántos corresponden a cada tipología. Esa es una forma de la normalidad de medir el dato. Está bien, ¿hay que hacerlo? Sí, claro que hay que hacerlo, porque no se hacía. Ahora, ¿cómo hacemos por fuera, en ese sentido, cómo hacemos por fuera para deconstruir esta normalidad del dato, para con esto, que sí se está dando, bueno, buscar otro tipo de dato que no lo va a dar ni el INDEC ni el Instituto Provincial de Estadística y Censo, ¿no? Y ahí me parece que es un poco esto que planteaba la Luz, digo, es generar las situaciones disruptivas de las organizaciones sociales para seguir pensando en la objetividad potente, digamos, de salir a la calle y de pensar qué es lo que queremos medir y cómo también el movimiento de mujeres se hace cargo de la construcción de estos datos. Mi pregunta es, ¿se deberían generar caminos disruptivos y paralelos al Estado o hay que generar dentro del Estado caminos disruptivos, digamos, con las mediciones que el Estado ya está haciendo? Es una pregunta que se le haría al Ministerio de la Mujer, por ejemplo, que tiene una dirección ahora aparentemente fuerte, que es lo que va a reemplazar lo que antes era el RUCUM. Bueno, por ahí, no sé, Gaby, ¿querés que abramos un poco o seguimos? Sí, Si no, Marcos. Sí, Marcos. Seguimos. Seguimos, listo. Nos copamos con Marcos, todo peligroso. Compañeros, ahí vamos a darle la palabra. Gracias, Lu, gracias, Marcos. Hay un par de compañeros que quieren hacer preguntas. Gabriel, si querés desactivar el micrófono y hacer la pregunta. Sí, buenas tardes.
¿Se escucha? Sí, sí, Gabriel. Sí. Bueno, yo justamente, la verdad que me interesó este curso, le agradezco a la Fundación. Yo soy estudiante de Ciencia Política, estoy realizando mi tesis sobre violencia política contra las mujeres, y justamente cuando analizo las tipologías de violencia que sufrieron en la Municipalidad de Santa Fe y en el Concejo, me encuentro que en la tipología de violencia económica tiene que ver justamente con el uso de tiempo que le dan las mujeres políticas, y que tiene que ver con esta cuestión de que una autora como es Liliana Barreiro decía que no se puede escindir la mujer política de la mujer doméstica, y que justamente mi pregunta tenía que ver que cómo medimos datos que no podemos medirlos, digamos, cuantitativamente. Y yo, por ejemplo, en mi investigación realizo preguntas, digamos, en profundidad, son entrevistas en profundidad, y creo que es la originalidad, digamos, de mi propuesta, de mi tesis, es que a través de esos datos cualitativos yo puedo profundizar aún más los tipos de violencia económica, por ejemplo, que a nivel latinoamericano, que han trabajado muchas politólogas, no han descubierto hasta ahora, y que tienen que ver con lo que yo denomino la violencia económica, pero que tiene que ver justamente con el uso del tiempo, con esta separación del trabajo, digamos, doméstico que realizan las políticas en sus hogares y que no pueden escindirse de su actividad política. Bueno, Bueno. en realidad ahí sería la violencia del tiempo. Perdón, Marcos, perdón. Sí. Propongo incorporar Vale. otra pregunta más, conociendo la facilidad de palabra de ambos y cómo podemos de una pregunta estar 3 días, propongo que hagamos un par juntas. No sé quién más tenía preguntas ahí, Majo. No, tengo anotada una pregunta, pero integrante de claves de Ale. Bueno, que pregunta, dale. Que pregunta cómo sugiere la construcción de datos colectivos, cómo construiríamos los datos colectivos. Eso que planteaba Marcos en su alocución. Muy bien, ahí hay 2 preguntas. Uno cada una. Y cambian. Respecto a lo que dijo Gabriel, digamos, y también Marcos cerró un poco con eso, el dato marca una tendencia general, ¿sí? Yo si pregunto el género autopercibido, vamos a algo muy simple, hago un ejemplo, y hay alguien que me dice no binario, y es uno solo, y yo quiero armar una tabla cruzada con otra variable, a mí se me va a complicar incluirlo en una tabla, porque generalmente no se puede incluir en una tabla una cantidad de unidades en una celda de una tabla, menor una cantidad pues te permite identificar, o sea, el no binario contestó tal cosa, ¿no? Entonces lo cruzo con otra variable, hago una tabla cruzada. Entonces, ¿qué pasa? La estadística siempre capta la tendencia general, y justamente, viste, aparece la categoría otros, o si hay uno solo, a mí me pasa eso, cuando hago una encuesta en la que quiero habilitar el género autopercibido y aparece un solo no binario, se me complica incluirlo en las tablas después, no podría porque es un único individuo, y entonces estaría evidenciando todas sus respuestas. Entonces, la entrevista en profundidad es otra cosa, no podemos pretender de una categorización lo que hace una entrevista en profundidad, claramente son distintas, ¿sí? Entonces, la entrevista en profundidad va a una subjetividad, va a una riqueza distinta de la que tiene un dato, que generalmente el dato surge con fines administrativos, ¿sí? Con una idea que a mí me pasa, hacemos preguntas abiertas, tenemos 300 preguntas distintas, en un momento hay que sentarse a categorizarlas para informarlas, porque si no lo que te mando es un listado de 300 preguntas distintas. Entonces, también ahí hay algo de decir, bueno, el dato llega hasta acá, hay una subjetividad que no puede captar, lo que podemos hacer es que ese dato sea, intente acercarse a la realidad lo mejor posible, porque siempre es un intento, o sea, hay un autor estadístico que se llama Box, que es un autor histórico de muchas metodologías estadísticas, que dice todos los modelos están equivocados, todos, ¿sí? Autor de libros de modelos, pero algunos son útiles. Entonces tiene que ver con esa utilidad y el para qué de ese indicador. Entonces uno tampoco puede, porque aparece en un momento y dice, pero yo en la EPH quiero preguntar. Son
muchas personas que yo conozco algunas personas que han participado de la construcción de ciertos módulos de la EPH, con discusiones con la OIT, con cómo preguntar por la hora, por las changas, por la subocupación, o sea, hay todos unos debates ahí, ¿sí? Entonces también es como algo de decir, bueno, ¿cómo lo podemos hacer? Hay una pregunta también que viene a ser, cuando uno pregunta algo en una encuesta, si lo pregunta desde las categorías que uno ya trae, como Marcos decía, configuraciones que ya existen, categorías de violencia que ya existen, o hace una pregunta abierta y espera la respuesta del otro, ¿sí? O hace una pregunta política en la que quiere poner en evidencia tipo de violencias que uno mismo no registra, pero de alguna manera ya hay un intento nuestro y que va en contra de esa idea inocua de la estadística en la que, bueno, yo tengo que ver qué dice, o tengo que usar tales características, o no puedo intervenir cuando entrevisto, ¿no? Entonces también hay que ver lo que es un dato también, para no pretender también de ese dato cuestiones que tienen que ver con lo subjetivo y que pueden acompañar y hacer un análisis de ese dato que es profundo, que no puede ir ahí solo como un número. Yo creo que también hay algo ahí, ¿no? Que por ahí Gabriel cuando planteaba, bueno, yo registro, obvio que con la entrevista en profundidad vas a captar cuestiones subjetivas que un dato jamás va a decir. Pero esa es la construcción de una entrevista de profundidad y eso es lo que un dato pretende, no pretende un dato tampoco ir a una subjetividad porque no es medible. Entonces ahí también tenemos que renunciar y saber que tiene un límite la medición. Y no te va a decir algunas cosas, ¿no? Lo que podemos hacer es que no invisibilicen y de manera deliberada, como Marcos dice, están pensadas desde una matriz heteronormada, entonces, y patriarcal. ¿Cómo eso lo podemos correr? Pero tampoco un dato va a ser la situación individual y subjetiva porque eso tampoco es un dato. ¿Sí? No sé, ahí qué opinas, Marcos, de eso. No, cuando dijo Liliana, yo le traigo otra Liliana, que es Liliana Bodoc, que ella habla de la mujer árbol, ¿no? Y dice, bueno, la mujer árbol es, y pone a la mujer como una metáfora muy bonita en sus distintas ramificaciones, ¿no? Y ahí dice, bueno, ¿cómo hacer para que las ramas que ya están secas, ¿no? Que ya no sirven para más, que ya se han caído las hojas, cortarlas, ¿no? Y ella dice, bueno, es parte de un cuento, porque en realidad lo que dice es, a veces la mujer decide querer cortarlas, pero no la corta sola, está esperando que alguien venga con un hacha, con un serrucho para que la saque, ¿no? Y ahí habla un poco del desapego de la matriz, ¿no? Aunque uno quiera despegarse de situaciones muy patriarcales, ¿tá? Lo costoso en ese sentido, aunque esa rama esté seca, sacarla del tronco del árbol, ¿no? Es lo que plantea Liliana Bodoc. En esto que trae Gabriel, que me dijo Liliana, y me vino esa imagen, el tema está ahí, ¿no? ¿Cómo en ese sentido nosotros logramos salir a medir no solo ramas, sino que hay las ramificaciones de las ramas que se producen, ¿no? O sea, cómo podemos medir otro tipo de situaciones más pequeñas, más micro, que las perdemos, porque ya estamos estereotipados en las formas que tenemos que salir a medir. Y a veces ni se nos ocurre, y en esto un poco articulo con la pregunta de cómo hacer, cómo construir. Bueno, sí, la respuesta a Darío Z, o sea, estadísticas colectivas, viste que Darío vos le preguntás acerca del descenso de Colón y también te responde. Bueno, estadísticas colectivas en ese sentido, hay que salir a cuestionar primero, para poder pensar en las estadísticas colectivas o en los datos colectivos. Primero, cuestionar las formas de la construcción de las estadísticas, hacia dónde van, y segundo, cuestionar el uso del dato que se produce permanentemente, en este caso por el Estado, ¿no? Ahora, sobre esos cuestionamientos me parece que podemos pensar la medición de nuevas variables, yo insisto que lo que hay que salir a medir son situaciones micropolíticas de las mujeres. O sea, las situaciones más micropolíticas que se deslizan por un montón de otros lugares y nosotros estamos estereotipados en salir a medir situaciones que ya nos dicen que hay que salir a medir. Y vamos allí atrás. Y como mucho lo que podemos es otorgar un dato a esas situaciones que tenemos que salir a medir, ¿tá? Pero después voy a poner una situación. Jamás nadie publicó la ruta crítica de la mujer. O sea, ¿cómo medimos
que una mujer que tuvo una situación de violencia, yo tengo la idea o la hipótesis de que esa mujer transitó por esa misma situación, posiblemente a término de promedio, 5 lugares distintos del Estado. Porque fue a la comisaría de la mujer y le dijeron que vaya al área de la mujer de la municipalidad, y el área de la mujer le dijo que por favor vaya al centro de salud, el centro de salud le dijo que vaya a hacerse asesorar para hacer la denuncia, entonces fue al CAS, y el CAS le dijo, no, la verdad que andale al MPA, porque esto lo tiene que ver un fiscal para que vea si esto sigue o no sigue. Bueno, ese es un camino que pasa todo el tiempo. ¿Cuestionamos la ruta crítica? O sea, ¿salimos a cuestionar la ruta crítica de las mujeres o nos sorprendemos cuando publicamos 9.340 registros de violencia hacia la mujer en el último cuatrimestre del 2019? Entonces... Y también, Marcos, yo pienso ahí que vos traes un debate que está bueno, digamos, por más que me vaya para otro lado. Si uno va al debate de la ciencia, un debate Popper Adorno, el dato es hegemonizante, o sea, el origen del dato es hegemonizante también. Entonces, uno no puede perder la perspectiva. Yo, sinceramente, estábamos dando en un curso de econometría el otro día, en una clase, no de economía, con un curso de economía, en que tomamos un modelo econométrico que trataba de relacionar la raza, estamos hablando de un manual de econometría, ¿eh? No hablaba nada social, nada cultural, era la raza y la cantidad de hijos. Entonces, de alguna manera, hay una reducción. La medición es la bandera de esa neutralidad, de ese neoliberalismo de una derecha. O sea, también es complejo, nos estamos metiendo con un arma que originalmente se usa para legitimar teorías. Vos abrís un manual, creo que es el libro de Bullrich, que todos los economistas lo conocen, y habla de la relación de la reincidencia con la longitud de la pena. Es la teoría de la mano dura, no dice que existe la teoría de la mano dura, no tiene un contexto ese modelo. Entonces, tampoco, digamos, hay como una inocencia ahí que es una herramienta propia del neoliberalismo. Obvio que hay que medir, obvio que hay que poner, pero también hay que jugar con la génesis de lo que es medir, ¿sí? Con porque lo que vos decís de la ruta de la violencia, y el dato muchas veces invisibiliza esa historia. El dato somos un número y no te importa quiénes son, qué le pasó. Hay algo también de que, no sé si es al dato el que le tenemos que pedir eso, ¿no? Pero bueno, me parece... No, Lu, ahí vamos. Digo, yo no se lo pido al dato. Mi pregunta es, ¿cómo generamos complicidad en ese dato para seguir generando naturalizaciones a partir de una medición que en ese sentido hay que cuestionar y hay que buscarle formas para que ese dato no naturalice, digamos? Porque justamente lo que vos decís, el dato es cómplice de quién lo construyó y quién lo hizo nacer. O sea, voy a traer una figura, la verdad que no me sale otra, pero digo, yo lo pienso siempre como una especie de Frankenstein, ¿está? O sea, es un Frankenstein armado de distintos lugares, pero hay una persona que lo pensó. O sea, y en esta una persona que lo pensó, pongamos, hay el poder real generó la construcción del dato, generó las formas de complicidad, digamos, con la normalidad, con la franja de la normalidad, y allí nos otorga los datos que a nosotros estamos buscando. Entonces, sobre esa génesis de la medición del dato, es que me parece que hay que hacer ruido de arranque. Sí. ¿No? Pasa que me parece que hay un temor general cuando yo doy clases en estadística y vos planteas esta cuestión de que el mismo índice de desarrollo humano, que pareciera un indicador instalado, el índice de desarrollo humano fue cambiando su metodología y su forma de medición a través del tiempo, ¿sí? Este índice que está muy vinculado a Amartya Sen, a una idea, ponele progre, que no coincido, de la economía, para nada, para mí es como eso que parece que estamos haciendo bien como para calmar las aguas, y cambia. Entonces se decide modificar un indicador. Entonces muchas veces pareciera que no podemos tolerar esa cuestión de que, bueno, hay un dato, hay una propuesta de medición que tiene sus límites, que los podemos discutir. No es Dios el dato, ¿sí? Está esta cuestión que no sé si a vos también algo de Byung-Chul Han, un filósofo que es surcoreano, que tiene unos libros hermosos, que habla también del dataísmo, ¿no? Bueno, entonces también es eso, hay una cuestión que sale el titular de La Nación 25%, 35%, y nos cierra los debates. Entonces me parece también que si nosotros le damos esa especie de supremacía a los datos,
escondemos esa subjetividad. Entonces, es cuestionar el dato, pero es complementarlo, es debatirlo, es decir, que salga un análisis, porque vos te das cuenta, yo con los chicos justamente, de la materia que usan material de estadísticas oficiales, debatimos las noticias, cómo el mismo número es bueno y malo. ¿Es un indicador de progreso o es un indicador de destrucción? ¿Y qué es el progreso? ¿No? Entonces la idea es eso, que los números abran. Y me parece que ahí el debate también es cuestionar esos datos, pero acompañarlos de un análisis que es político, ¿sí? Es político. Hay cosas que son reinteresantes. Hay un trabajo que hicimos una vez que tenía que ver con las estadísticas vitales, con los registros de nacimiento, de funciones, cómo mejorarlos, qué indicadores hay para cuando una persona no se anota, o sea, nació y no se anota. Y tuve una experiencia de charlar con Felisa Lemos, que es una grosa absoluta, que ella estuvo en Nicaragua, y empezó a relevar a los chicos, empezó a hacer el registro de como un censo de alguna manera, pues yo digo, che, ¿cuántos chicos hay acá? Y no tenemos ningún listado, ¿no? Y bueno, estuve charlando con ella, y veíamos, por ejemplo, el tema de el registro de los nacimientos. Y el registro de los nacimientos también, cuando vos sacaste el arancel al documento, mejoró. Entonces, fue una política sencilla, una política sencillísima, un arancel que era mínimo, que no hacía diferencia, o sea, el acceso a la identidad estaba arancelado por el Estado. Se sacó eso y mejoró. ¿Cómo mejoró la inscripción de los nacimientos? Con el acceso a la salud pública, con el vínculo con la persona que los atiende. Entonces, también me gusta esto de que hagamos un debate de datos, pero que no nos tape, que el dato no nos tape el bosque, digamos, que al fin y al cabo me pasa esta cuestión de sentir lo político como algo, se usa lo político como peyorativo. Me pasa en un montón de ambientes, pero esto es político. Y el dato como algo inocuo, algo certero, algo válido, y no, digamos, la experiencia también me pareció fantástico, esa charla con Felisa Lemos, pueden buscar sobre ella, que es una mujer fantástica, y fue al campo, fue al campo, fue a hablar con los médicos, fue a buscar a las mujeres y le preguntaba qué les pasaba, y se habían perdido un hijo, entonces no se animaban a registrar la defunción porque no tenían contención. Entonces, bueno, esa riqueza del campo, de la política, de la lucha, ahí sí, permitímelo. Por un lado, que todos esos datos que vos comentás, justamente en las temáticas que tienen que mostrar las desigualdades de mujeres y disidencias, no están. Es decir, tenés una abundancia de datos y vos te peleás por el que se produzca una profundización del análisis, que se interrogue ese dato, discutir si va a un ente titular, cuando hablamos de determinadas desigualdades o de la situación de las mujeres en la Argentina en distintos tópicos, no los tenemos. Y sí, ahí también hay... me parece... Sí, dale, por favor. Lo que que es interesante, hay encuestas, por ejemplo, cuando vos pones categorías del género autopercibido que no te las responden. O sea, vos querés habilitar esa categoría, y hay gente que como dice, yo soy varón, no soy varón cis, soy varón. Si vos no me ponés la categoría varón, yo no te la respondo. Entonces también Tal cual. Es como que hay una generación de un dato, a ver, la pregunta del censo dice varón y varón trans, pero no dice varón cis, porque hay gente que él quiere ser varón, y no me van a, porque haya uno trans, yo no voy a ser cis, ¿entendés? Entonces hay una cuestión cultural que va asociada ahí también a la construcción, pues obvio que lo queremos registrar, pero cuando tenés no respuestas, porque hay gente que te dice que vos sos un fundamentalista de la ideología de género, se complica. Tal cual. Tal cual, justamente, por un lado esto, ¿no? Es decir, hay otro desafío que lo planteó Marcos también en relación a necesitamos esos datos. Hemos renegado mucho con Marcos hasta lograr tener al menos un registro con, seguramente vamos a coincidir Marcos, con todo lo que falta trabajar para que ese registro sea cada vez de más calidad y más cercano a la dimensión del problema. Por otro lado, ¿qué pasa cuando todo eso que no brinde el Estado, y es una pregunta también, ¿no? Para todo eso que no aparece, se empieza a hacer de manera muy comprometida, quizás con no tanta calidad, o con una cantidad de problemas que puede tener un registro, digo de violencias, puede ser de cualquier otro tema, que ante los no datos del Estado se van generando por fuera. Y el desafío de esta pregunta que hacía Ale hace un rato,
más que colectivo el dato, diría, ¿qué pasa con estas experiencias que se van haciendo? ¿Cómo consideran ustedes que esto que se hace por fuera del Estado puede nutrir a lo que tiene que construir el Estado como respuesta, ¿no? Algunas experiencias que ustedes han hecho en la encuesta trans, digo, ¿cómo hacer parte lo que algunas experiencias o algunas, digo experiencias de registro, pero también algunas experiencias militantes de organizaciones que plantean el tema del derecho a tener una estadística de estas características, ¿no? Y también, cierro con esto, todavía no tenemos en el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias el taller ni el taller de estadística, mucho menos, me refiero a datos, no lo tenemos, no está presente en la agenda de ese encuentro donde nos juntamos hace un montón de años, ¿no? Pero bueno, les pregunto, ¿cómo ven esta, si es posible, si hay alguna experiencia que va indicando, aunque sea un caminito, una lucecita, de esta construcción más que colectiva, diría yo, donde el Estado puede nutrirse de la experiencia comunitaria, del activismo comunitario feminista disidente? No sé si quieren contar algo. Tenemos un par de preguntas, están por Facebook, unas compañeras, también hay en el chat. Blanca pregunta, desde el Facebook que estamos transmitiendo en vivo también, ¿cómo se piensa en la construcción de datos regionales hacia la construcción de políticas públicas, ¿no? Regionales? Y después desde el chat, Sofía, ¿por qué el trabajo doméstico en pandemia se ha incrementado tanto y sigue siendo no visible y recayendo sobre todo en las mujeres? Si hemos hablado tanto de esto, ¿por qué sigue siendo esto así? Pregunta Sofía. ¿Cómo era la primera, Majo? ¿Cómo se piensa en la construcción de datos regionales hacia políticas públicas regionales? Bueno, está la CEPAL para eso. O sea, ahí hay una discusión importante en clave de rosca interna en, por ejemplo, las formas de cruzar datos de los institutos de estadísticas y censos de cada país, digamos, de la región. ¿Tá? Quiero decir, si vamos a poner en clave la EPH, si la EPH no tiene términos de igualdad en las variables, ni en las series, ni en las formas de publicar, es difícil poder generar un dato como más colectivo en clave regional, porque vos tenés inconsistencia al momento de poder producir una gran base de datos, ¿se entiende? Entonces, ahí hay que ver de qué manera o cuáles son los intereses políticos para poder coincidir en las formas de los registros, no solo de los registros administrativos, sino también más en clave de los registros de las encuestas o de los censos, ¿no? Perdimos una institución que con críticas variadas que podemos hacer acá, era el Mercosur. El Mercosur tenía una dirección de estadística fuerte que intentaba justamente hacer, yo porque estuve en una reunión, intentaba generar este tipo de articulaciones con los datos. Digo, Mercosur no tenía esta dirección que salía a buscar los datos, sino que intentaba generar las menores tensiones posibles para poder medir las variables más parecidas para poder tener datos en clave regional los más consistentes posibles. ¿Está? Ahora, eso en datos más subjetivos, datos más quali, en los datos técnicos son datos técnicos, es una cuestión de decisión política, o sea, saber las exportaciones, las importaciones, la faena, el ganado, bueno, no creo que sea lo que esté preguntando. Ahora, yendo nomás al dato en clave de registro de violencia,
por ejemplo, Rubin se nutre de una ley que no es la misma ley para Perú, para Chile, para Uruguay o para Brasil. O sea, nosotros tomamos variables que se desagregan en gran parte de la ley, las tipologías de las violencias. Entonces, como un ejemplo, como podemos pedir otras, ¿tá? Nosotros publicamos los totales de medidas autosatisfactivas. Bueno, entonces, ese tipo de datos, ya de arranque, ya ahí tenés una situación, un encuadre que es, tenés que sentarte a ver cómo en clave regional podés producir un dato, podés acumular un dato, o podés consistir una base de datos parecida. No, iba a contar una experiencia un poco trayendo lo que decía algo el año pasado. UNESCO larga un índice, que es el índice de felicidad en la niñez, ¿no? Hace una... así, ¿no? Entonces, bueno, en base a una determinada clave de variables, donde se hicieron en formato cuasi de entrevistas, eran encuestas muy abiertas, después se procesaron y UNESCO te normalizó la felicidad en la niñez, así te la fue tirando, así que cada una, yo les voy a tirar cuál es el rango de felicidad, y ahí se van moviendo en base a lo que dice UNESCO, y vamos viendo a ver cómo mejoramos la felicidad de los gurises para que tengan una vida plena y feliz en este neoliberalismo. Bueno, yo vuelvo a insistir en lo mismo. A mí lo que me preocupa del dato es la normalización del deseo. O sea, y en eso sí lo pongo bien en clave feminista, porque me parece que el feminismo quien irrumpe sobre el deseo y la corporalidad. O sea, cómo vivimos, cómo viven, digamos, cómo reconstruyen y deconstruyen el deseo normativo que tenían las corporalidades de las mujeres, y brotan, revitalizan y brillan nuevas formas de deseos en las corporalidades. Yo creo que, digamos, ahí es lo que a mí es donde yo voy a intentar pensar experiencias de micropolítica en la búsqueda de los datos. Porque hay que pensar en ese sentido también la normalización de los contextos. O sea, salir a medir datos en Villa Hipódromo, o en Santa Rosa de Lima, en Santa Fe, o en Barrio Candioti, perdón, son 3 barrios, 2 los primeros, vamos a ponerle barrios populares, y un barrio de clase media, también es normativo. O sea, ¿qué es lo que estamos queriendo salir a medir? ¿Por qué el Estado sale a medir en forma normativa, estructurada y lineal datos en un contexto de vulneración de derechos, que en un contexto de privilegios de derechos? Entonces, sobre todo esos datos que dan, además los fuerzan para trazar las líneas de las normalidades. Entonces, allí me parece que hay una rosca en ese campo, digamos, que se nos está escapando hace mucho tiempo, de cómo pensar la construcción más micropolítica, y tomando el dato como una política, digamos, el dato político, y en cuestiones más micropolíticas, para poder salir a generar insumos de medición que rompan con la estructura normalizadora de la construcción de los datos. Ahí quería hacer un aporte, me parece, en relación a lo que Gaby planteó, que me parece importante. A ver, cuando uno se pone crítico, me parece súper importante un comentario que hizo ella. Sin ninguna duda se necesitan datos, ¿sí? Sin ninguna duda, y que aparezcan esas categorías que no están apareciendo. Lo que me parece que este debate lo que puede hacer es que, si nosotros también sabemos la limitación que tiene un dato, podemos elegir ahí y decir, bueno, che, queremos que se mida esto, queremos que el género se pregunte de tal manera. Entonces ahí también hay que hacer un juego con los límites que tiene la realidad, porque me gusta esa pregunta, decir, che, pero recién ahora, en este censo, vamos a saber cuántas personas trans hay en Argentina. Entonces, bueno, eso es un avance consistente, es un avance con el que vos podés ir a pelear cupos, podés ir a pelear política, podés discutir esas políticas si es un cupo o no. O sea, sin duda el dato es necesario. A veces me parece que si uno baja un poco la expectativa, es más fácil
que ese dato se pueda consolidar. ¿Me escuchan? Porque me dicen mi conexión es inestable. No, capaz que no es la conexión lo inestable. No, me parece que se escuchó todo, Lu, falló un poquito la imagen, pero se escuchó perfecto. Ah, bueno, pero lo que importa es el contenido. Entonces me gusta lo que también Gaby dijo en relación al dato, entender las limitaciones y también saber a qué vamos a ir a buscar, ¿sí? Y en relación a lo que planteaba Marcos de lo regional, existen organismos internacionales que plantean normativas, digamos, que bajan distintas líneas, digamos, de qué es lo que se mide, tratando de hacer una comparabilidad. Si generalmente CEPAL o lleva adelante encuestas, por ejemplo, por nombrar una, está la encuesta, la Encabiam, por ejemplo, que es de adultos mayores, que trata de tomar la región y hacer una cuestión comparativa, ¿no? Trata, por ejemplo, las discapacidades que tienen los adultos mayores, las dificultades que tienen, entonces son operativos que tienen una intención regional, ¿sí? También hay que pensar ahí la planificación de los sistemas estadísticos con sus distintos objetivos, ¿sí? Los que tiene el INDEC, los que puede tener un organismo regional, bueno, y ahí también tiene que ver con la planificación de ese dato. Pero para acciones regionales existen operativos especiales que muchas veces se basan. Ahí sí me parece que se cortó. quedó sin conexión, Luz. Había una pregunta Sí, más, creo que pusieron era en el mi chat. conexión. Ahí está, Luz, retoma, por favor. No, digamos, quería remarcar porque me gustan también esas intervenciones que haces, que nos quede claro que es una lucha necesaria, por qué categorías queremos pelear, por qué queremos pelear que se mida, pero al mismo tiempo entender la limitación, ¿sí? Entender que a un dato no le vamos a poder pedir historias subjetivas, ni le vamos a poder pedir algunas cuestiones, ¿sí? Lo que podemos es mejorar esa aproximación que intenta hacer la medición sobre una realidad totalmente inabarcable a través de una medición, ¿sí? Que quedara en claro, ¿no? Ahí estás. Estaba la pregunta de Sofi. Como también me parece interesante la pregunta de Sofi, con ánimo, por supuesto, de continuar estos encuentros, que los planificaremos, porque ya estamos medio sobre la hora, pero me parece re interesante la pregunta de Sofi, que es volver a por qué estamos generando este tipo de debates en esta tarde, por qué venimos impulsando esta agenda, por qué nos preocupa esto, que, bueno, repetí, Majo, la pregunta que hacía Sofi, que me parece que es interesante la respuesta también para ir cerrando la jornada de hoy, ¿no? Que por qué el trabajo doméstico en pandemia se incrementó y sigue siendo invisible y recayendo sobre las mujeres. Pregunta Sofi. Lucía, te dejo para responder esta pregunta, y Marcos, después si querés agregar algo, y ya vamos cerrando. Bueno, yo la verdad es que veo que para mí la pandemia no sé si es tan invisible. Para mí se ha puesto en agenda más este tema. Creo que se ha tomado ahí como, ha cobrado una visibilidad bastante importante. El tema, digamos, del debate de la responsabilidad del cuidado, de las formas de cuidado, venía a full en la agenda antes de la pandemia. Me parece que un poco ahí se lo llevó puesto porque la configuración social se vio afectada, la estructura de la familia se vio afectada, pero yo creo que sí se puso en agenda, o sea, yo creo que sí, creo que apareció un debate esto de cómo estamos sentados trabajando con un montón de cosas a cargo. Eso es lo que yo noto personalmente también, ¿sí? Y más en un contexto en el que nos informamos todo virtual, que tenemos poca interacción social, digamos, entonces también todo lo que nosotros debatimos está ahí atravesado por los medios, ¿no? Pero a mí me pareció que sí, que hubo ahí un debate de lo que es el trabajo no remunerado. Yo creo que se incrementó por esta cuestión de la configuración principalmente del sistema educativo, que lo que pone ahí en evidencia es la tarea que hacen las mujeres de cuidado,
y también en el tema de los adultos mayores, digamos, que también afecta a las mujeres. Y entonces, como el grupo de riesgo, o sea, las personas más vulnerables, justamente, generalmente está su cuidado a cargo de las mujeres, me parece que ahí se puso bastante en jaque, como esa dinámica familiar que recae sobre las mujeres, ¿no? Creo que es como, estamos ahí en pleno auge de todo este lío que ya está modificándose, porque ya la vida pareciera de alguna manera volver a la normalidad. Pero yo creo que sí, yo creo que para mí sí hubo un debate, que incluso sirvió como para que muchas personas tomen conciencia, digamos, de esas tareas que antes no las veían de forma tan patente. Lo que me preocupa es todo lo contrario, es que piensen que fue una cuestión coyuntural ligada a la pandemia, y después se vuelva a pensar, bueno, ya vuelvo a mi vida cotidiana, como que esa primera percepción que hubo al inicio del aislamiento, que hubo como una especie de toma de conciencia de esa velocidad de la vida, de los tiempos solapados y todo, después, bueno, cuando vuelvo a la normalidad me olvido. A mí más me preocupa eso que lo que sucede en la pandemia, porque muchas personas que yo conozco que antes no hubieran barajado tomar una licencia, porque cómo te vas a tomar una licencia por cuidado, lo barajaron, y me preocupa que solamente lo vean como algo ligado a la pandemia, y no ligado a una vida cotidiana que nos estaba volviendo a todos loques, y la pandemia nos puso un poco a verlo. Más me preocupa eso, que esa nueva normalidad sea más preocupante aún. Marcos, ¿querés también de este o de los temas en general? Porque ya estamos haciendo como la última reflexión de la jornada. Sí, a mí en realidad lo que me cuestiona ahí es, digamos, de qué manera vamos a terminar incorporando en la normalidad este reconocimiento de la mujer árbol. O sea, de qué manera la normalidad va a volver a chupar, digamos, un reconocimiento, o cuáles son los reconocimientos que estamos pidiendo. Lo que se pide es un reconocimiento económico, digamos, de la mujer. Hacia allí se están yendo las políticas públicas, de verdad, porque no escucho en alguno de estos reconocimientos si la mujer quiere elegir el cuidado, ¿no? Lo que le estamos diciendo es, che, te voy a pagar por ese cuidado, o voy a tratar de que el Estado te reconozca. Pero no es que la mujer puede renunciar a la situación de cuidado, o al menos eso yo no lo vi intervenido. Pero porque eso sí claramente significa una trascendencia en la idea del tiempo o de la temporalidad muy diversa. Si la mujer se corre del cuidado, lo que modifica es el rol en el tiempo de la mujer. Si nosotros reconocemos a la mujer, le estamos diciendo, no te muevas, quédate acá, que yo total te pago, ¿tá? Pero no me hagas este quilombo, ¿no? Entonces, ahí hay una situación que yo la cuestiono bastante, y la otra hace un tiempo lo discutía con una amiga que casi me trata de machirulo, que seguramente lo debo ser, pero no trataba de entender que lo que yo le decía no es que no es que no se tenga que reconocer, sino es que, ojo, que hay preguntas que nos estaríamos salteando, o hay deseos en clave de corporalidad, y de la corporalidad en la temporalidad, que no estamos haciendo. Entonces, cuando ya esté todo echado a andar, y la máquina de captura del Estado haya capturado esta idea, echar atrás esa máquina de captura es mucho más difícil. Entonces, si nosotros ese planteo no lo intervenimos ahora, el Estado te va a chupar en su máquina de captura, te lo va a reconocer, y vas a tener 65 años y te vas a jubilar con el reconocimiento del Estado, pero quizás nunca pensaste si vos querías cambiarle los pañales a tu viejo y trabajar con los pibes a cuestas, digamos, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay una situación que a mí me hace un poco de ruido, digamos, en ese sentido. Marcos, ahí pondría que te lo chupe el mercado también, que ese es un punto. Sí, claro, que lo chupe el mercado, que se convierta una lucha en un nuevo mercado en el que se valorice esa tarea, se le ponga un precio.
no sé, yo ahí pienso que está bueno repensar la distribución de las tareas. Que ese reconocimiento no vaya a atentar con la redistribución de las tareas, que no le pongamos un precio, vos seguís ahí haciendo, es como un esclavo al que le decidió pagar, antes era gratis, y ahora, entonces me parece re importante eso que marcás, Marcos, pero yo ahí pondría mucho más en juego el mercado que el Estado, porque de última del Estado podés lograr un reconocimiento que no va a ser el mejor, el mercado va a salir siempre más beneficiado, va a seguir esa tarea que sostiene el neoliberalismo, y nosotros nos vamos a creer que nos están reconociendo algo. Y no va a aparecer nuestro deseo de realizarlo o no, y va a ir en contra incluso de la redistribución de las tareas, que a mí ahí me parece que es lo más importante, que se corra del lugar cultural que nosotros tenemos esa capacidad. No quiero que me paguen, quiero que se entienda que no tenemos una capacidad natural de realizar determinadas tareas, y que ahí esa configuración cambie. Bueno, realmente es como siempre, que nos encontramos con Marcos, con Lucía, quedan un montón de debates que nos encantaría continuar, pero también creo que en esta ocasión esta mixtura de experiencias más académicas, en el caso de los participantes, o más de comunitarias de otras participantes, también le da una riqueza, un plus a este encuentro. Entonces agradezco, por supuesto, a Marcos, a Lucía. Con todas las preguntas con que nos vamos en la cabeza, seguramente vamos a poder proyectar nuevos encuentros en el tema. Y vuelvo a reforzar que estos debates, hoy más que nunca, también son interesantes profundizarnos y darles una y otra vuelta, aunque no tengamos las respuestas hoy, de esto que está pendiente en el Estado, esto que está pendiente en la agenda mediática, que es no solo ver la economía feminista desde esta riqueza que tiene la identificación del uso del tiempo y todos los debates que tenemos ahí, sino como las mujeres, qué opinión tenemos en relación a la deuda externa, cuál es el modelo que se propone también en estas próximas negociaciones con los organismos internacionales de crédito del futuro nuestro, si es más saludable, si es mejor, qué pasa con estas ideas en relación a las rentas universales, qué pasa con lo que necesita hoy el Estado generar para resolver la emergencia. Creo que es muy rico este debate que abre la puerta a poder profundizar el análisis económico desde esta perspectiva feminista, también en estos otros temas que, bueno, que serán los tópicos de los próximos encuentros. Así que, bueno, muchas gracias Marcos, muchas gracias Lu, y muchas gracias a los compañeros y a todas las compañeras que hoy estuvieron acá participando del curso y también participando particularmente de este encuentro virtual. Pueden saludar, bueno, abrir los micrófonos, no los voy a achurar el sonido. Gracias Marcos y Lu, excelente. Muchas gracias compañeras también por haber participado. Bueno, muchas gracias, un gusto. Gracias. Un gusto. Gracias totales, gracias. Bueno.